33, o sea, el 33,33%. ¿Ven? Vuelvo a repetir, la probabilidad en intersección de dos eventos va a ser igual a la probabilidad de los elementos comunes. Si A es que salga el número impar, será el A va a ser 1, 3 y 5. Y B que sea mayor que 2 va a ser 3, 4, 5 y 6. La intersección va a ser entre A y B 3 y 5. Por lo tanto, la probabilidad de A y B va a ser un sexto, que es el 3, y un sexto, que es el 5. La suma va a ser 2 sextos, que es igual a un tercio si simplifico. Y eso me da el 0,3333, o sea, el 33,33%. Ese es otro axioma de probabilidad. La probabilidad de la unión de dos o más eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales de los dos eventos, que se unen menos la probabilidad del evento en la intersección. Era lo que yo les decía hace rato. Cuando uno tiene dos eventos en donde hay una intersección, hay que sumar la probabilidad de todos los eventos y restarle la probabilidad de ese que está repetido, que es la intersección. 7. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes será igual a la suma de la probabilidad de cada uno de los eventos, ya que la intersección es el conjunto vacío. Por ejemplo, A, que salga un número menor que 3, o sea, 1, 1 y 2, y B, que salga el número 6. La probabilidad de A va a ser igual, dice que salga el número menor que 3, 1 y 2, va a ser 12, o sea, 0,33. Y la probabilidad de B, que es el número 6, va a ser un sexto, 0,1666. La probabilidad de A, digamos, de los dos, de A con unión B, no así va a ser 0,33 más 0,1666, o sea, va a ser el 0,50, o sea, el 50%. Ese sería el axioma número 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? El axioma número 9. La probabilidad de la unión de dos eventos complementarios es igual a 1 o al 100%. Por ejemplo, A que salga el número par y B que salga el número impar. La probabilidad de A va a ser 3 sextos. Son tres números. El número par son 2, 4 y 6. Y la del número impar va a ser 1, 3 y 5. La probabilidad de B también va a ser 3 sextos. La de A es 3 sextos, o sea, 0,50. Y la de B es 3 sextos, también el 0,50. Si yo sumo esos dos eventos, sea lo uno o lo sumo, ser 0,50 más 0,50 me da la unidad o el 100%. Ese sería el axioma número 9. El axioma número 10 dice que la suma de las probabilidades de los sucesos que forman un sistema completo es igual a 1. La probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de AN es igual a la probabilidad de A1 unión A2 unión AN es igual a 1. Eso sería el caso de, por ejemplo, el caso, como decíamos con el axioma ese, que la probabilidad del espacio muestra luz es igual a 1 o el 100%. Entonces yo tengo un dado y sé que la probabilidad de A1 es del 1, va a ser un sexto. La del A2, que es del 2, va a ser otro un sexto, y la del 6 va a ser un sexto. La suma de todas esas probabilidades tiene que darme siempre igual a la unidad. Ese sería el axioma número 10. Bien, vamos a entrar ahora en un concepto que se llama probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Qué es la probabilidad condicional? Es cuando para que se dé un resultado tiene que tener una condición. Y acá lo vamos a ver. Se simboliza como la probabilidad de A, no así barra B. O sea, A dado que se ha producido B. Eso significa A dado que se ha producido B. ¿A qué va a ser igual? A la probabilidad de A y B, no así dividido en la probabilidad de B. Con probabilidad de B mayor que 0. No puede ser 0, no así tiene que ser mayor que 0. Si no, es una indeterminación. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, nunca el denominador puede ser 0. Por eso dice con probabilidad de B mayor que 0. Donde la probabilidad de B es la probabilidad de que se dé el suceso A, condicionada a que se haya dado el suceso B. Entonces, la probabilidad de A dado B, ahí le falta la A, perdón, de A dado B es la probabilidad de que se dé el suceso A condicionada a que se haya dado el suceso B, que era lo que yo le decía. La probabilidad de A dado B significa que se va a producir A siempre y cuando se haya dado el suceso B. La probabilidad de A y B es la probabilidad de la intersección, es decir, del evento simultáneo de A y de B, que es lo que veíamos en el álgebra
de evento, ¿no? Así, A y B es la intersección. La probabilidad de B es la probabilidad a priori del evento B, la que no puede ser igual a 0, ya que caeríamos en una indeterminación, como recién decíamos. Entonces, así se calcula la probabilidad condicional. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Experimento aleatorio. Tirar un dado. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque son ejemplos, digamos, didácticos. Esto se aplica en todos los casos, no es solamente tirar un dado, sino cuando veamos un ejemplo de producción, ya vamos a ver más adelante, cuando veamos las probabilidades diferentes de distribución, vamos a ver cómo ya no se tira un dado, sino ya la situación es distinta. Por ejemplo, experimento aleatorio, tirar un dado. El espacio muestral va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, tal como lo veníamos repitiendo en los conceptos básicos. ¿Cuál era el espacio muestral? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5? La probabilidad de A, o sea, en el caso este de la probabilidad clásica, va a ser igual a un sexto. Son 6, el n, ¿no es así? Y hay un solo 5, entonces va a ser un sexto. Y si incorporamos una nueva información, por ejemplo, que alguien nos dice que el resultado no. Lo voy a repetir de nuevo para que entendamos bien. Por ejemplo, experimento aleatorio, experimento aleatorio, tirar un dado. Espacio muestra luz, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5? Va a ser, la probabilidad de A va a ser igual a un 6. Y si incorporamos una nueva información, dice, por ejemplo, que alguien nos dice que el resultado ha sido de un número impar. Claro, tiramos el dado y el resultado ha sido un número impar. Suceso, que sería el suceso B. Entonces, la probabilidad de que salga el 5 no es un C. Y ahí se produce la condicionalidad. ¿Me entienden? Que el resultado que hemos obtenido es un número impar. Entonces, ¿cómo sería eso? P de A, B, o sea, la probabilidad condicional, es la probabilidad de obtener el número 5, que es el suceso A, dado que ha salido un número impar, es el B. ¿Me entienden? Entonces, ¿de dónde? La probabilidad de B va a ser, la probabilidad de A y de B va a ser un sexto. ¿Sí? ¿Por qué va a ser un sexto? Porque el número 5 está dentro del número impar que ha salido, que es dentro del B. Y hay un solo 5, va a ser un sexto. La probabilidad de B va a ser un medio. ¿Por qué va a ser un medio? Porque se dio un número impar, y los números impares pueden ser 1, 3 y 5, ¿me entiendes? La probabilidad de A dado B va a ser un sexto sobre un medio, va a ser igual a un tercio. Ahí está la condicionalidad. ¿eh? Entonces, luego, la probabilidad de que salga el número 5, si ya sabemos que ha salido un número impar, es de un tercio, mayor que la probabilidad a priori que nosotros habíamos dicho de un sexto. ¿eh? Entonces, ahí se da la condicionalidad. ¿ves? La condición es que el resultado, es decir, yo he tirado el dado y ha salido un número impar. Ese es B. Pero yo quiero que, digamos que la probabilidad de, como dice acá, la probabilidad condicional, no sé si lo vamos a ver anteriormente, acá está, la probabilidad de que salga el 5 es un sexto. Y si incorporamos una nueva información de que el resultado ha sido un número impar, entonces ya el 5 no es un sexto. ¿Entiendes? Ahí se da una condición. La condición es que el resultado ha sido impar. Y si el resultado es impar, miren lo que pasa. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de obtener el número 5, que es el suceso A, dado que ha salido un número impar. Entonces, donde la probabilidad de A y B, que es la, condición, es la intersección, va a ser un sexto. ¿Por qué? Porque la intersección es, fíjense ustedes, me sale el número 5 y el resultado es 1, 3 y 5. ¿Cuál es el que se repite? El 5. Entonces la probabilidad de B va a ser el 5 y la probabilidad del 5 es un sexto. La probabilidad de B es 1, 3 y 5, es el resultado. Entonces son 3, va a ser un sexto más un sexto más un sexto, que son 3 sextos. Y eso es igual a un medio, o 0,5. Y la probabilidad de A intersección B va a ser, como decíamos hace rato en la formulita, la probabilidad de A y B, que es un sexto, sobre la probabilidad no así de B, que es un medio, entonces me da un tercio. Luego la probabilidad de que salga el número 5, si ya sabemos que ha salido un número impar, es un tercio, es de un tercio, mucho más, es mayor el valor que la probabilidad a priori de un sexto. ¿Bien? Si los sucesos son independientes, es decir, que la ocurrencia de uno de ellos no incide en la ocurrencia del otro, ¿no? Así, por ejemplo,
la asistencia al trabajo de los empleados con su color de pelo, ahí ya estamos entrando en otro ejemplo, es decir, el hecho de que un empleado falte más o menos a su trabajo no va a incidir en el color de su cabello, ni viceversa. Entonces ahí hay una independencia, nada tiene que ver el color de pelo con el que tenga un empleado con respecto a su asistencia al trabajo. Ahí se da una independencia entre esas dos variables. En consecuencia, si el suceso A es independiente del suceso B, entonces el suceso B es independiente del suceso A. La probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B, porque A nada tiene que ver. La probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A, porque nada tiene que ver B. Y la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ve? Entonces, hay que analizar si son independientes. Si son independientes, entonces ya la cosa cambia. El resultado es la probabilidad dada, a pesar de que la condicionalidad es B dado A, el resultado va a ser la probabilidad de B. Y de A dado B va a ser la probabilidad de A. De A y B va a ser probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces, si yo reemplazo eso en la fórmula, cuando yo tengo la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por B, por la probabilidad de B, y esto dividido en la probabilidad de B, simplifico la probabilidad de B con la probabilidad de B y me queda la probabilidad de A. O al revés, si tengo la probabilidad de B dado A, va a ser la probabilidad de B por la probabilidad de A, dividido en la probabilidad de A, voy a simplificar la probabilidad de A con la probabilidad y me va a quedar la probabilidad de B. Eso es, aquí está clarito, miren. Vamos a ir a la diapositiva anterior y van a ver ustedes lo que yo les estoy diciendo. Aquí está. La probabilidad de A dado B es igual a la intersección, o sea, la probabilidad de la intersección de A y B. Si son independientes, esto va a ser A por B, sobre dividido en B. Simplifico la probabilidad de B con la probabilidad de B, me queda la probabilidad de A. ¿Entienden? Si fuera al revés, B dado A va a ser la probabilidad de B por la probabilidad de A, dividido en la probabilidad de A. Voy a simplificar la probabilidad de A con la probabilidad de A y me va a quedar la probabilidad de B. Eso es lo que nos está diciendo acá cuando si los sucesos son independientes. ¿Ves? Ahí está. Si no se cumple ninguna de las tres condiciones señaladas, los dos sucesos son dependientes, es decir, que existe alguna relación entre ellos. Por ejemplo, si analizamos dos sucesos, que A sea la probabilidad que haya buen tiempo, es decir, 0,40, que haga buen tiempo, 0,40. La probabilidad de salir cara a lanzar una moneda de 0,50. Si tenemos que la intersección entre la probabilidad de que haga buen tiempo y que salga cara es del 0,20, veamos entonces si cumplen las condiciones que hemos señalado. Probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A y B por la probabilidad de A. Entonces, 0,2 sobre 0,4 me da 0,5, que es igual a la probabilidad de B. O sea, al simplificar me da igual 0,5. La probabilidad de A y B va a ser la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, va a ser 0,2 sobre 5. Entonces 0,4, ¿ves? La probabilidad de A va a ser igual a 0,4. La probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, como decíamos, 0,5 por 0,4 y igual a 0,2. Por lo tanto, son sucesos independientes. ¿Ves? Nada que ver, tiene nada que ver el tiempo con que salga cara en una moneda. Por eso es que me da igual a la probabilidad de B en el caso de probabilidad de B dado A, la probabilidad de B, y en el caso de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A. Esas se llaman probabilidades condicionales. Cuando son independientes o mutuamente excluyentes, se da esa situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Regla de la multiplicación. ¿Qué es la regla de la multiplicación? Deriva de la probabilidad condicional. La probabilidad de que se den simultáneamente dos suceso de intersección de A y B, o sea, la probabilidad de A y de B, es igual a la probabilidad del suceso A multiplicada por la probabilidad del suceso B. Eso decíamos hace rato cuando veíamos la álgebra de Venn, que A y B va a ser A por B. Entonces es lo mismo que decir la probabilidad de A por la probabilidad de B, condicionada al cumplimiento del suceso A. La probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado B
por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Esto es un poco si yo hago un traspaso de término de la probabilidad condicional. Fíjense en ustedes que si yo vuelvo a la filmina anterior, vamos a ver esta, ¿qué pasa? Yo digo, ¿cuánto será la probabilidad de A y B a esta que está acá en el numerador? Paso la probabilidad de B que está en el numerador multiplicando al otro miembro. O sea, va a ser la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Eso es lo que se hizo acá, ¿me entienden? Fíjense en ustedes. Y lo mismo cuando es al revés, B dado A. ¿Ah? Entonces, fíjense en lo que se hizo. ¿Ve? La probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A. Si quiero saber de A y B, a esta probabilidad de A la paso multiplicando al otro miembro. Y va a ser probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Eso es lo que hice acá en el caso de la regla de multiplicación. ¿Ve? La probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y también va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Por ejemplo, si estudiamos el suceso A, operarios que hablan inglés, y el suceso B, operarios del sector fábrica, obtenemos la siguiente información. O sea, yo tengo empleados que hablan inglés y empleados que están, no así, en el sector fábrica. O sea, analizo los dos, los operarios que hablan en inglés y los operarios que están en el sector fábrica. Un 50% de los operarios hablan inglés. De los operarios que hablan inglés, un 20% se encuentra en el sector fábrica. Suceso B condicionado al suceso A. Entonces, yo voy a decir que un 50% de los operarios que hablan inglés, no es así, un 50% de los operarios hablan inglés, la mitad de los operarios hablan inglés. De los operarios que hablan inglés, de ese 50%, el 20% están en el sector fábrica. Es el suceso B condicionado al suceso A. Y eso es lo que está explicado acá, ¿entienden? Un poquito más arriba. ¿No? Entonces, por eso es que uno tiene que pensar que de la regla de la probabilidad condicional surge la regla de la multiplicación, haciendo traspaso de términos. Por ejemplo, otro ejemplo sería calcular la probabilidad de que un operario hable inglés sea del sector fábrica. Suceso de intersección entre A y B. Entonces, la probabilidad de A, o sea que hable inglés, es 0,50. La probabilidad de B dado A es 0,20, como decíamos recién. Por lo tanto, la probabilidad de A y B va a ser 0,50 por 0,20 va a ser igual a 0,10. Ahí estoy aplicando esta formulita que está acá. Mire, esa que está acá, ¿ves? Probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Eso estoy aplicando para resolver este ejemplo que está acá. Calcular la probabilidad de que un operario hable inglés sea del sector fábrica. Entonces, la probabilidad de A y B, o sea, que se dé la, digamos, la repetición de que hable inglés y a su vez sea del sector fábrica. Entonces, tenemos que la probabilidad de A es 0,50 y la probabilidad de B dado A es 0,20. Por lo tanto, la probabilidad de A y B va a ser 0,50 por 0,20 va a ser 0,10. O sea, un 10% de los operarios hablan inglés y trabajan en el sector fábrica. ¿Han entendido? Sí, sí. ¿Han entendido, no? Ya la próxima clase, cuando volvamos, voy a tratar de hacer un pequeño repaso del axioma de la regla de multiplicación, ¿sí? Y de la probabilidad condicional. Profe, ¿todo este material o algo parecido está en el aula virtual? Sí, ahí está en el aula virtual, hay sobre el tema probabilidad. Si no, van a tener que recurrir al libro de Mayer, ¿no? Así que se llama Probabilidades. ¿Ah? Si hay que ver el libro, si no solo lo que yo estoy dando, sino que tomen nota de esto, pero a su vez van a tener que recurrir a los elementos que hay en el aula virtual más la lectura de un libro, ¿sí? ¿Me han Perfecto, entendido, profe, por favor? gracias. Sí. Bueno. Teorema de Bayes. Bien, ¿qué es el teorema de Bayes? La fórmula del teorema de Bayes es la probabilidad de A y dado B, o sea, esa sería la probabilidad condicional, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Es la regla de multiplicación, ¿ves? Esa es la regla de multiplicación. Sobre la sumatoria de la probabilidad de A sobre la probabilidad de B dado A. O es igual a la probabilidad de A y B sobre la sumatoria de probabilidad de A y de B. Vamos a intentar explicar este concepto con un ejemplo. Es el teorema de Bayes. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Un operario puede desempeñarse en 3 sectores. ¿Ves? Esto no es solamente
el tirar una moneda o el tirar un dado. Los ejemplos que yo estaba dando eran ejemplos didácticos para que ustedes vayan interiorizándose y metiéndose en el concepto de probabilidad. Por eso ahora ven, ya la cosa cambia. Ya estamos hablando de otro tipo de ejemplos. Un operario puede desempeñarse en 3 sectores de una empresa. En el sector 1, que es el 50%, la probabilidad del sector 1. En el sector 2, que es de un 30%, o en el sector 3, que es de un 20%. Es decir, imagínense que ustedes alguno de ustedes está trabajando en una empresa, y dentro de la empresa hay 3 sectores, y ustedes pueden desempeñarse en cualquiera de los 3 sectores, pero para integrar el grupo del sector 1 hay un 50% que tiene de probabilidad ustedes. Para ir al sector 2 hay un 30%, y para ir al sector 3 hay un 20% de probabilidad. Según los posibles sectores donde se le asigne el trabajo, la posibilidad de que ocurra un accidente, probabilidad es la siguiente. Entonces acá, si yo le digo, va a ir al sector 1, en donde hay un 50% de probabilidad de que usted esté, o al sector 2 un 30, o al sector 3 un 20, así, según esos sectores, cualquiera, el 1, el 2 o el 3, la probabilidad de que ocurra un accidente, no así que la vamos a llamar PDA, es la siguiente. PDA sector 1, el 10% de la probabilidad de que ocurra un accidente. PDA sector 2, el 20%. PDA sector 3, el 5%. Esto sería una condicional. Que usted trabaje en digamos, el empleado trabaje en el sector 1, puede ser la probabilidad del accidente en el sector 1, la probabilidad del accidente en el sector 2 y la probabilidad del accidente en el sector 3. Estas son probabilidades condicionales. Resulta que efectivamente ocurre, ¿me van siguiendo? Y como no estábamos en la empresa, no sabemos en qué sector ocurrió. Si salió en el sector 1, en el sector 2 o en el sector 3. Entonces, ocurre que nosotros no estábamos trabajando. Ocurre un accidente. Como no estábamos en la empresa, no sabemos en qué sector ocurrió, o en el 1, el 2 o en el 3. El teorema de Bayes nos permite calcular esta probabilidad. La probabilidad que manejamos antes de conocer de qué ha ocurrido un accidente se denominan probabilidades a priori o de Laplace. ¿Así? Ustedes saben que la de Laplace es anterior al experimento aleatorio. El experimento aleatorio es cuando ya ha ocurrido el accidente. Entonces, la probabilidad a priori es la de Laplace. Entonces, esa es la que nosotros no sabemos. ¿Y cuál es la probabilidad esa? El sector 1, un 50%, en el sector 2 un 30% y en el sector 3 un 10%. Esa era la probabilidad que manejábamos nosotros antes de ocurrir el accidente. Una vez que incorporamos la información de que ha ocurrido un accidente, las probabilidades del suceso A cambian y ahora son probabilidades condicionales, aquí, tal como está acá arriba, es decir, probabilidad de A dado B, que se denominan probabilidades a posteriori, o sea, probabilidad frecuencial. Ahí aparece la probabilidad clásica primero y después la probabilidad frecuencial. Para cada sector aplicamos la fórmula del teorema de Bayes. La probabilidad de que el empleado estuviera trabajando en el sector 1, dado que tuvo un accidente, sería 0,50, ¿no así? Por 0,10, dividido en 0,50 por 0,10, más 0,30 por 0,20 y más 0,20 por 0,5. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos de nuevo a la fórmula de Bayes, para que lo entendamos bien. El teorema de Bayes nos dice que su fórmula era la siguiente. Probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, sobre la sumatoria de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O al revés, la probabilidad de A y B sobre la sumatoria de la probabilidad de A y B. Entonces, la probabilidad del sector 1, decíamos, era el 50%, del sector 2 el 30% y del sector 3 el 20%. Esa sería del sector 1, del sector 2 y del sector 3. Según donde ocurre el accidente, tenemos que la probabilidad del sector 1 es del 10%, la del 2 es el 20% y la del 3 es el 5%. Entonces, si yo digo que la probabilidad que manejamos antes de conocer que ocurrió un accidente sería el sector 1 el 50%, el sector 2 el 30% y el sector 3 el 10%. ¿Cómo hacemos para aplicar la fórmula? Bueno, va a ser 0,50, que sería la probabilidad de A, por 0,10, que es la condicional, sobre 0,50 por 0,10,
por 0,50 sería la del sector 1, ¿no es decir? Por 0,10, que es la probabilidad que ocurre la, 0,30, que es el sector 2, por 0,20, y 0,20 por 0,5. Resolvemos 0,2167. En el caso del sector 2, era 0,30 la probabilidad del sector 2 por 0,20 la probabilidad condicional. Entonces vamos a tener 0,50 por 0,10 por 0,30 por 0,20 y por 0,20 por 0,7. Eso me da el 50%, o sea, 0,50. Y si vamos al sector 3, la probabilidad que te hubiera dado que tuvo un accidente sería 0,20 por 0,05, por 0,50 por 0,10 por 0,30 por 0,20, o sea, el denominador siempre es el mismo, ¿no? ¿Así? Y me da 0,0833. Bien, ¿en cuál que puede haber ocurrido el accidente? ¿Cuál más probabilidad tiene? A ver si se dan cuenta. ¿Sector 1, sector 2 o sector 3? Sector 2. Sector 2, exactamente, que es el 50%. Le seguiría el sector 1, el 41,67, y le seguiría el sector 3 con un 8%. De tal manera que si yo no estoy en la fábrica, yo puedo decir que la probabilidad que ha ocurrido el accidente es en el sector 2, ¿me entienden? Es del 5%. ¿Sí? Ese es el teorema de Bayes. ¿Sí? Bueno, ¿qué le iba a decir? Ya no tengo tiempo, ya se me acaba el tiempo. Lo que sí quiero decirles es que ojalá que sigamos así. La próxima clase van a tener conmigo de nuevo y vamos a entrar ya en la distribución de probabilidad. Voy a hacer un pequeño repaso de la probabilidad condicional, del teorema de Bayes, de la regla de multiplicación, ¿entienden? De tal manera que entendamos bien todo esto, ¿no? Creo que esto también está bien explicado. Si ustedes van, por ejemplo, entran en Google y preguntan qué vale el teorema de Bayes, también van a poder ver, ¿entiendes? O entran en algún libro, como les decía el Maya, ahí lo van a ver bien al teorema de Bayes, a la regla de multiplicación, a la álgebra de eventos, etc. Profe, ¿cómo se ¿Sí? escribe el Todo eso libro está. que Sí. usted dijo? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe el libro que Mayer, usted dijo? M-I-M-I-E-R-S, Mayer, probabilidad. No va la A, sino se lee Mayer, ¿me entiende? Sí, sí. Claro. Pero ustedes busquen en alguna editorial que tenga los libros digitales y capaz que el Mayer está ahí, ¿me entiendes? Yo lo dejé en la fotocopiadora, pero desgraciadamente estamos con esta pandemia y ustedes no pueden sacar fotocopias, ¿me entienden? Pues yo lo dejé ahí en la fotocopiadora. Desgraciadamente es así, ¿me entienden? Bueno, nos estamos viendo el próximo día lunes, ¿no? Así, a las 19 horas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, profe, está todo bien Bueno, explicado. bueno, ustedes ven que hay un esfuerzo, esto ya la van a ver en la parte práctica, ¿no? Así, seguramente que va a haber ejemplos del teorema de Bayes, así, yo le estoy dando la teoría y un ejemplo, la teoría y un ejemplo, de tal manera que ustedes no solo reciban teoría, sino también vean cómo se aplica. Analícenlo en estos 7 días que tenemos y, por supuesto, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, vamos a resolverlas, ¿no? Así, durante el próximo lunes. Y después vamos a entrar ya en distribución de probabilidad y vamos a entrar en la distribución de probabilidad binomial o de Bernoulli. Vamos a ver el ensayo de Bernoulli, la distribución de probabilidad de Bernoulli, la distribución multinomial, la distribución de Poisson, la distribución normal, ¿no es así? O campana de Gauss, que se llama, la distribución exponencial. Vamos a ver si podemos ver todo eso. Y finalmente, ya para finalizar el cuatrimestre, vamos a ver estadística inferencial, ¿sí? Esa es la idea y esa es la planificación que tenemos. En cuanto a los parciales, que un poco ustedes deben estar preocupados, yo creo que el parcial todavía no está resuelto porque estamos trabajando con el COE. El COE es la comisión esta que establece, digamos, cuál es el protocolo que tiene que tener la universidad para ser presencial. La idea mía siempre ha sido presencial, pero si no podemos tomar presencial porque esto está muy feo, ¿no? Así en Tucumán, y seguramente que lo vamos a tomar en forma virtual. Pero eso va a depender del avance que tenga el COVID y de lo que nos diga el COVID, ¿me entienden? Por eso que estamos esperando y por eso es que ustedes todavía no tienen ninguna información al respecto con respecto a los parciales. Les aclaro que yo soy uno de los más interesados en tomar el parcial. Incluso estoy pensando
rediagramar los parciales. No tomar, yo generalmente tomo 3 parciales. Había bajado a 2. ¿Se acuerdan que yo les contaba? ¿O no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿quién habla? Por favor, saquen el micrófono, eliminen, es decir, la tachadita del micrófono, sáquenlo para que puedan hablar. Yo les decía de que en vez de 3 iba a tomar 2 parciales. Y ahora con esta situación vamos a ver si tomamos uno y las recuperaciones correspondientes. ¿Sí? Sí, Una profe. pregunta, por favor. Pero Ya eso sería está más así como dependiendo. tipo integral, ¿o no? Claro, no, va a ser uno con todos los temas. Ese no es integral. Claro, es como integral, pero es un parcial. No es un parcial integral, sino es un parcial que tiene su recuperación. Eso va a permitir a ustedes también posibilitar la regularización de la materia. ¿Sí? Es decir, que estoy pensando en todo. No es que lo estoy dejando solo ni nada por el estilo. Estoy pensando para tratar de ayudarlo a ustedes y que ustedes me ayuden a mí. ¿Me entienden? Estudiando. ¿Sí? Esa es la idea, chicos. Esa es la idea que tiene la cátedra. No sé si está claro. Perfecto. Sí, Bien. profe. Está todo bien. Bueno, a mí me gustaría que ustedes estudien, sigan estudiando, no se queden atrás, porque cuando venga el parcial, si es de todos los temas, y van a tener que saber de todos los temas. Yo no quisiera aplazar, yo quisiera aprobarlo a todos, pero por eso le estoy pidiendo que me ayuden. Me ayuden. ¿Cuál es la única forma de ayudar? Es estudiando. Esa es la única forma de que ustedes me puedan ayudar. ¿Y cuál es la forma que yo lo puedo ayudar a ustedes? Es tratando de brindar mis experiencias de la forma más didáctica posible. Estadística no es una materia fácil de dictar en forma virtual, ¿me entienden? Pero estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Así que yo, si es que hay algún error, si es que hay algo, yo les pido mil disculpas, pero estoy tratando por todos los medios, con la pedagogía que he aprendido, tratando de ayudarlo a ustedes. Esa es la idea, ¿sí? ¿Sí, chicos? Profesor, Bueno, ¿seguirá haciendo sí. promocional la materia? Por ahora no se sabe, hijo, porque a raíz de esta pandemia, el Ministerio de Educación de la Nación está cambiando las normas constantemente. Yo, si ustedes me preguntan, por ahora no, pero siempre ha sido promocional la materia, ¿me entiende? Ha sido, es decir, no ha sido promocional, yo la promocionaba, ¿me entiende? De tal manera que el chico que sacaba más de 7 o 7, yo siempre le daba la promoción para que no rinda el examen final. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Si yo puedo promocionar la materia, bueno, se beneficiará el que estudie. Y por eso es que te estoy pidiendo que se pongan a estudiar, porque si llega a surgir esto de la promocionalidad, es importante que hayan estudiado bien, ¿sí? ¿Me entienden? Todavía no se sabe nada de eso. Bueno, ¿alguna pregunta más, hijo? ¿No? Bueno, No, estamos viendo, muchas gracias, sí, profesor. nos estamos viendo el próximo lunes, por favor, saludos. Hasta luego, profe, que ande bien. Hasta luego, profe. Nos Hasta luego, vemos. hijo. Hasta luego, hasta luego.